Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 19 de octubre. Iniciamos a nivel nacional. Un informe revela los largos tiempos de espera para solicitudes de residencia permanente. La oficina de la auditora general Karen Hogan acaba de publicar las conclusiones de su informe sobre el procesamiento de solicitudes de residencia permanente por parte de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. El propósito de la auditoría fue determinar si Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá procesó las solicitudes de residencia permanente de la manera más rápida y eficiente posible. Esta fue la conclusión de la auditora general. Immigration, Refugees and Citizenship Canada improved the time it took to process applications and Aunque Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá mejoró los tiempos de procesamiento de las aplicaciones y redujo el cúmulo de solicitudes en general en el año 2022, no logró el tiempo estándar esperado de procesamiento en ninguno de los 8 programas que analizamos. Los solicitantes de programas de refugiados fueron los más afectados, con un tiempo promedio de espera de 3 años. A finales del 2022, 99,000 refugiados estaban esperando una decisión sobre sus aplicaciones y con el proceso actual muchos esperarán por años. Aunque el gobierno es quien fija el objetivo de cuántos residentes permanentes serán admitidos en Canadá cada año, encontramos que la mayoría de los retrasos son causados por el propio proceso del departamento. Por ejemplo, el departamento no siempre procesa las aplicaciones en el orden en que llegan, provocando mayores retrasos en las solicitudes más viejas o asignando solicitudes a oficinas sin considerar su capacidad de procesamiento. En promedio, los refugiados patrocinados de forma privada esperaron 30 meses para recibir una decisión, cuando lo esperado serían 12. Solo el 5% de las solicitudes de refugiados de este programa fueron procesadas dentro de los 12 meses esperados. Hogan dijo que Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá necesita hacer un mejor trabajo para comprender por qué tienen estos retrasos, garantizar que las herramientas que utiliza funcionen para reducirlos y que los recursos se distribuyan adecuadamente para satisfacer las demandas. El ministro de Inmigración, Mark Miller, reaccionó esta tarde reconociendo varios de los puntos señalados por la auditora general y aseguró que efectivamente hay mejoras que deben ponerse en marcha con relación a los tiempos de espera de procesamiento de solicitudes. Escuchemos al ministro Miller. I am glad that the Auditor General did trace a portrait of progress in a number of the areas. In one of the more vulnerable areas, I am very Aunque me complace que la auditora haya señalado avances en algunas áreas, estoy muy preocupado por una de las más vulnerables, que es la de los tiempos de procesamiento, que todavía arrastra retrasos. Hay muchas razones para eso y la Auditoría General mencionó factores externos y factores internos. Obviamente los externos son muy preocupantes y escapan de nuestro control, pero con la relación a los internos, que sí dependen de nosotros, estaremos analizando en detalle el informe para apuntar a esos problemas en el departamento que están provocando retrasos en los tiempos de procesamiento. Los tiempos de procesamiento tienen consecuencias en la vida de la gente y algunos son muy significativos. Acepto el reporte con las preocupaciones que la auditoría ha señalado. En ese sentido, el ministro de Inmigración aseguró que estarán abriendo un portal para solicitudes de residencia permanente para refugiados para ayudar a acelerar los tiempos de espera. Por otro lado, presionan al gobierno para que apoye la teoría de Israel sobre el ataque al hospital de Gaza. Los conservadores federales instaron al gobierno de Trudeau a ponerse del lado del aliado más poderoso de Israel, de Estados Unidos, quien dijo que las primeras pruebas sugerían que un ataque aéreo israelí no fue el responsable de la explosión en el hospital de Gaza el pasado martes. Pero la oficina del primer ministro dijo que no tenía nada que decir más allá de lo que ya el primer ministro había tuiteado el martes
martes en la noche sobre la necesidad de determinar lo que había sucedido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intervino a favor de Israel durante una visita relámpago a Tel Aviv en el día de ayer, cuando se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no usted, pero hay mucha gente que no está segura, así dijo Biden, citando datos de su Departamento de Defensa. Inmediatamente después de la explosión, el primer ministro Justin Trudeau dijo a los periodistas que el bombardeo de un hospital no es legal y que era inaceptable. No lo atribuyó a las fuerzas israelíes y se limitó a decir que las noticias que salían de Gaza eran horribles y absolutamente inaceptables. Bueno, pues en el Parlamento, el líder conservador Pierre Poilievre pidió al gobierno que declare públicamente su postura respecto a la desinformación impulsada por Hamas, que según él fue amplificada por Trudeau. Bueno, pues en el Parlamento, el líder conservador Pierre Poilievre pidió al gobierno que declare públicamente su postura respecto a lo que ellos llamaron desinformación impulsada por Hamas, que según Poilievre fue amplificada por Trudeau. Y hizo la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo con el presidente Biden en que el misil provino de terroristas de Gaza? Así estaba intentando Poilievre obtener una respuesta, a lo que la líder de la Cámara Liberal, Karina Gould, evitó dar una respuesta directa. Pero Trudeau ha dejado claro en el día de hoy que no se va a precipitar a señalar un culpable por el ataque al hospital. Hoy el primer ministro Justin Trudeau se refirió nuevamente al ataque al hospital en Gaza, que dejó cientos de muertos, y aseguró que no se apresurará a señalar un responsable. Trudeau aseguró que todo el conflicto está teniendo un profundo impacto en Canadá y, a diferencia del presidente de Estados Unidos, quien ayer respaldó la versión de Israel sobre la procedencia de la explosión en el hospital, el primer ministro canadiense prometió un profundo análisis antes de llegar a cualquier conclusión. Individuals, on families, on communities here in Canada. Everyone. El tema con todo este conflicto en Medio Oriente es que no solo está ocurriendo allá, está teniendo un impacto personal en individuos, familias y comunidades aquí en Canadá. Todo el mundo está de acuerdo en que la muerte de inocentes en ese hospital en Gaza nunca debió haber ocurrido, pero nos estamos tomando el tiempo necesario para analizar cuidadosamente toda la información antes de sacar conclusiones sobre lo que exactamente ocurrió. Nos estamos tomando esto muy en serio por la gran intensidad con la que la población está viviendo estas horribles pérdidas de vidas. El primer ministro dio estas declaraciones al final de la cumbre del CARICOM que se estuvo realizando en Ottawa. Y a propósito del conflicto en Medio Oriente, Canadá recomienda no viajar al Líbano. Canadá ahora desaconseja todos los viajes al Líbano debido a una situación de seguridad en deterioro y teme que el conflicto de Israel con Hamas pueda extenderse a la región. Ottawa actualizó su aviso de viaje al país para evitar todos los viajes no esenciales. Se está uniendo a aliados como Estados Unidos y Francia para pedir a los ciudadanos que se mantengan alejados del Líbano por el momento. Evite todo viaje al Líbano debido al deterioro de la situación de seguridad, los disturbios civiles, el mayor riesgo de ataques terroristas y el conflicto armado en curso con Israel. Así dice el aviso de Ottawa. La situación de seguridad puede empeorar aún más sin previo aviso. En caso de que el conflicto armado se intensifique, los medios comerciales para salir del país pueden verse afectados. La capacidad del gobierno de Canadá para brindar servicios consulares durante un conflicto activo, incluida la evacuación de ciudadanos, puede ser limitada. El gobierno agregó que los canadienses que se encuentren actualmente en el Líbano deberían considerar irse mientras todavía haya medios comerciales disponibles. Hezbollah, un grupo militante respaldado por Irán con base en el sur del Líbano, ha estado intercambiando disparos con el ejército de Israel en la frontera en los últimos días, generando preocupaciones de un conflicto más amplio en el área mientras el país se prepara para lanzar una esperada ofensiva terrestre contra Hamas. Hezbollah advirtió a sus adversarios el miércoles que era miles de veces más fuerte que antes. Israel y Hezbollah entraron en guerra en el 2006 y los combates actuales en la frontera son los más mortíferos desde entonces. Y señores, en otro tema,
Armas militares automáticas fueron vendidas por error en Canadá. La Real Policía Montada está pidiendo a los propietarios de un lote de armas de fuego militares automáticas que las entreguen después de que cientos de ellas fueron identificadas erróneamente y se les permitiera ingresar a Canadá para su venta comercial. Los Mounties dicen que al descubrir el problema, el registrador de armas de fuego congeló inmediatamente los registros relacionados con las 245 armas prohibidas para evitar una mayor venta o transferencia de las armas de fuego. El registrador cree que 3 empresas de armas de fuego importaron y registraron las armas como las Tabor X95 semiautomáticas, que están clasificadas como armas de fuego restringidas pero que pueden venderse en Canadá. Sin embargo, la Real Policía Montada dijo que tras una inspección física se determinó que las armas de fuego son en realidad unas MSW Tabor X95 completamente automáticas que están prohibidas en Canadá. Dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación de revocación, las personas y las empresas deben entregar las armas de fuego prohibidas a la policía o a un oficial de armas de fuego, disponer de ellas legalmente o impugnar la decisión en un tribunal provincial. Los Mounties dicen que se está investigando esta identificación errónea. Una imagen de un aviso de revocación del 5 de octubre que circula en las redes sociales indica que el problema fue descubierto cuando el programa canadiense de armas de fuego, administrado por la Real Policía Montada, realizó una inspección técnica de las armas importadas por empresas de armas de fuego. A esas armas de fuego Tabor X95 MSW no se les habría permitido la entrada a Canadá si hubieran sido verificadas adecuadamente como armas de fuego prohibidas, dice el aviso. Según el artículo 71 de la Ley de Armas de Fuego, el registrador puede revocar un certificado de registro de un arma de fuego restringida por cualquier motivo válido y suficiente. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos nos vamos al plano internacional cargado de informaciones en la tarde de hoy. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Nos vamos ahora al plano internacional. La Organización Mundial de la Salud pide un cese al fuego inmediato. La Organización Mundial de la Salud informó hoy que está lista para desplegar ayuda humanitaria y suministros médicos en la Franja de Gaza tan pronto como sea abierto el paso por la frontera sur con Egipto, al tiempo que pidió a Israel y a Hamás un cese al fuego inmediato. El anuncio lo hizo el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom. We welcome Israel's announcement yesterday that it will not block the entry of water, food and medicines into Gaza. Saludamos el anuncio de Israel de que no bloqueará la entrada de agua, alimentos y medicinas a través de la puerta de Rafah con Egipto. Pero también se necesita combustible para la generación de los hospitales, ambulancias y plantas de desalinización. Urgimos a Israel para que también incluya el combustible entre la ayuda de emergencia autorizada para entrar a Gaza. Nuestros camiones están cargados y listos. Estamos trabajando con la Cruz Roja de Egipto y de Palestina para entregar los suministros tan pronto como el cruce de Rafah sea abierto. Con suerte, mañana. La Organización Mundial de la Salud está movilizando $10 millones de ayuda. Creemos que todavía hay tiempo para prevenir que la situación siga escalando todavía más. La OMS apoya el llamado del secretario general de la ONU de un alto al fuego humanitario inmediato. Pedimos por la inmediata liberación de los rehenes tomados por Hamás, entre ellos niños, ancianos y personas que necesitan atención médica urgente, y seguimos llamando tanto a Hamás como a Israel para que se apeguen a las obligaciones de las leyes internacionales de proteger la vida de los civiles y las instalaciones médicas.
El director de la Organización Mundial de la Salud también condenó el ataque al hospital en Gaza el pasado martes y dijo que independientemente de quién fue el responsable, este es un hecho que no debe ser tolerado y que todas las partes están obligadas a proteger las instalaciones médicas según lo establecen las leyes humanitarias internacionales. Y pasando a otro tema, Estados Unidos flexibiliza las sanciones contra Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos anunció la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela tras la firma de 2 acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. Estamos ahora emitiendo autorizaciones temporales ilimitadas, principalmente en el sector del petróleo y el gas, una respuesta a los cambios positivos anunciados ayer. Así lo dijo un alto funcionario estadounidense durante una rueda de prensa telefónica. El anuncio ocurre luego de la firma en Barbados de 2 acuerdos parciales, uno de ellos sobre garantías electorales entre representantes del gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Washington indicó que el resto de las sanciones y restricciones impuestas a Venezuela se mantienen y que la flexibilización de las sanciones está atada a la condición de que el gobierno de Maduro cumpla con sus compromisos y garantice la celebración de elecciones presidenciales en el 2024. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC por sus siglas en inglés, es del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió ayer por la noche 4 licencias generales que levantan algunas sanciones. Brian Nelson, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, detalló que las licencias generales autorizan transacciones que involucran el sector del petróleo, gas y oro de Venezuela, pero además eliminan la prohibición del comercio secundario. Una de las licencias autoriza temporalmente por 6 meses transacciones relacionadas con el sector del petróleo y el gas. La licencia se renovará solo si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a quienes se encuentran detenidos injustamente. Así puntualizó el funcionario. Y señores, 15 aeropuertos franceses fueron evacuados por amenaza de atentados. Ayer, 17 aeropuertos franceses sufrieron amenazas de bomba y 15 fueron evacuados temporalmente. Hoy, menos de 24 horas después, la historia se vuelve a repetir en varios aeropuertos de Francia, incluidos los de Burdeos, Montpellier, Niza y Nantes. Además, el castillo de Versalles ha sido evacuado 3 veces desde el sábado. En cada uno de estos lugares fueron llevados expertos en desactivación de explosivos para despejar cualquier duda antes de volver a abrir los espacios al público. Tanto el ministro de Transporte como el de Justicia prometieron que estas falsas alarmas serán castigadas. El ministro de Justicia, Eric Dupont, advirtió que se encontraría y se castigaría a los payasos, así los calificó, responsables de las falsas alarmas. No necesitamos agitadores, no necesitamos eso hoy en día, dijo el ministro. Sus autores se enfrentan a graves consecuencias según el artículo 322 del Código Penal francés. El hecho de comunicar o divulgar informaciones falsas con el fin de hacer creer que se van a cometer o se han cometido destrucciones, daños o deterioros peligrosos para las personas se castiga con 2 años de cárcel y 30.000 euros de multa. Francia se encuentra en alerta de emergencia de atentado desde el asesinato el viernes de la semana pasada del profesor Dominique Bernard en Arras, en el norte del país. Desde entonces se han multiplicado las alertas y avisos sobre bombas. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos lluvias, hay un 40% de probabilidades de lluvias, temperatura máxima de 15, mínima de 10. También lluvias pronosticadas en Ottawa con máxima de 16 grados, lluvias en Montreal con máxima de 18. En Vancouver también estará nublado y pronóstico de lluvias. En Calgary, por el contrario, habrá cielos despejados, estará soleado con máxima de 13 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden que desde las 5 de la mañana, Hola Toronto les acompaña aquí en Ondas FM. A las 5 de la tarde, ¿Qué onda? Y por supuesto, a las 6:10, 20 minutos con Diana Lora, una servidora que como siempre me despido de todos ustedes, recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana.
Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.